Bueno, buenas noches. En general, no sé si por ahí a los que son abogados por ahí no les pasa, pero al resto que no somos abogados, porque yo no soy abogado, estudié Derecho Canónico, pero antes de entrar al seminario había estudiado Ingeniería Industrial, así que nada que ver. En general, cuando uno escucha la palabra abogado, tribunales, es decir, problemas, tiempo, plata, quiero salir corriendo de ahí. Y a veces pasaba algo parecido, o no sé si seguirá pasando, con los tribunales eclesiásticos, las nulidades matrimoniales. Había que ir a un tribunal eclesiástico, había que contratar a un abogado, duraba muchísimo tiempo, era algo imposible pensar en una nulidad para un matrimonio. Eso era para gente que tenía plata, para los reyes de no sé dónde. Esa era la sensación que había en muchas personas. Pero en realidad eso no es el derecho canónico, digamos, ¿no? Es una herramienta pastoral para acercarse a las personas y bueno, para velar por los derechos de las personas, para ayudarlos, que sea también un camino de poder vivir la fe, vivir la iglesia. Y bueno, en esa sensación había en muchos lugares. Antes del 2016, en todo el país habían 8 lugares donde se podía pedir la nulidad del matrimonio, o sea, muy pocos y bastante lejos. No sé si se acuerdan, en el 2014 el Papa convocó un sínodo de los obispos sobre la familia, una consulta que se hizo. Bueno, tenía dos partes, una que se hizo en 2014, después siguió en el 2015, en el medio hizo esta reforma de la que hablaba Leo recién. Reformó el modo en que se hacían los procesos de nulidad y sobre todo dio la posibilidad de que se abrieran más tribunales en distintos lugares. La idea es que cada diócesis tuviera su tribunal para estar cerca de las personas y entonces que las personas no tuvieran que hacer demasiados kilómetros, se fuera tan difícil acercarse a un tribunal para preguntarse y preguntarle a la Iglesia si había habido un verdadero sacramento o no. Y que fuera, también hizo, en ese momento se hacía todo el proceso de nulidad, una primera instancia y automáticamente pasaba a una segunda instancia, que eso también lo alargaba más. Y había un solo tribunal para todo el país. Así que era lenta la cosa, ¿no? Pero se veía que lo que había dicho en la primera instancia volvía a repetirse en la segunda instancia. Entonces el Papa en esa reforma del 2015 dijo: nos quedamos con una sola instancia y por supuesto está la posibilidad, si uno no está de acuerdo con la decisión del tribunal, apelar y decir, bueno, no estoy de acuerdo por esta razón y lo demás, y se vuelve a revisar. Pero no que todas las causas sí o sí tuvieran que pasar a esa segunda instancia. Entonces eso acortó los tiempos. Entonces con esta reforma el Papa permitió que se fueran creando más tribunales y que los tiempos se acortaran y en la medida de lo posible que fuera gratuito o más o menos accesible, y para eso hace falta más gente y voluntarios. Bueno, por eso, como el Papa proponía esto de que cada diócesis tuviera sus tribunales, si no podían hacerlo cada diócesis, que se juntaran con otras más o menos cercanas, no hacía falta que fueran vecinas pegadas. Bueno, y por eso nos reunimos ahí con Leo, Julieta y otros más que tenían esta inquietud de decir que las personas que experimentaban que ese matrimonio había algo que no había funcionado, pero no solamente porque fracasó el matrimonio, porque nos cansamos, sino porque desde el principio había algo que no había estado bien decidido, había faltado libertad, un montón de cosas que pueden hacer que algo que parece que es un matrimonio válido en realidad no fuera un verdadero sacramento. Y entonces para eso es el proceso de nulidad, para revisar si fue un verdadero sacramento o no. Y no es para casos excepcionales que se puede revisar si hubo un verdadero sacramento o no. Hay varias situaciones en las que esto puede pasar, más de las que a veces las personas creen.
no todos los matrimonios que se separan es porque no haya habido un verdadero sacramento, pero más de lo que habitualmente uno cree, sí. Entonces es importante facilitar a que las personas puedan acceder al tribunal, que no les quede tan lejos. Entonces, en esta modalidad de decir, bueno, acercarnos más, nos unimos a estas dos diócesis y después se sumó San Miguel, pero lo fundamental es esto, ¿no? De no solamente que las personas se acerquen al tribunal, sino que de alguna manera, en lo posible, el tribunal se vaya acercando a las personas. Y que los sacerdotes, que en general son los que en primer lugar reciben muchas veces a un matrimonio que se separó, o viene una pareja que están casados por civil, pero no pueden casarse por iglesia, porque uno de los dos se había casado por iglesia en algún momento, pero dicen, bueno, en realidad esto es un verdadero matrimonio, el otro la verdad es que nunca funcionó. Entonces los sacerdotes, ¿qué pasaba? Decían, para meterse en este camino de la nulidad es complicado. Bueno, para explicar que había otra forma de acercarse, bueno, es que el tribunal se fue acercando a distintos lugares, nos reunimos con los sacerdotes y poder ir explicando que los que forman parte del tribunal, bueno, son distintas personas, ¿no? Que tratamos de mostrar que la Iglesia está preocupada por esta realidad y que los escuchamos y que los recibimos y que vamos a tratar de analizar a ver si es un verdadero sacramento o no. Y entonces, ahí, a medida que fuimos organizándonos, fuimos acercándonos a las parroquias, a los distintos lugares, y esto permitió que muchas personas de distintas parroquias y distintos lugares se fueran acercando y pudieran presentar su pedido de nulidad. Entonces, esta reforma y el espíritu del tribunal permite eso, ¿no? Que los que empiezan el camino puedan encontrar a alguien que los escucha, que los recibe, y algo fundamental que cambió y que propuso el Papa es que antes de empezar el proceso propiamente jurídico y canónico, tenía que haber una etapa prejudicial. Alguien que los escuche, que los reciba, que puedan contarle la vida, la historia, qué es lo que pasó en ese vínculo, en esa familia, y entonces juntos ir discerniendo si hay motivos para pedir esa nulidad. Y entonces los que llegan a pedir la nulidad vienen con un fundamento y con una búsqueda de la verdad y de crecer en la fe y en la vida de la Iglesia. Entonces es un proceso realmente muy sanador y evangelizador, porque hay muchas personas que se acercan porque algo los movió, algún retiro, algo, y quieren ir creciendo en el vínculo con Dios y con la Iglesia, y muchas veces esta realidad de haber fracasado, digamos así, en ese primer vínculo, los distanció a ellos u otras personas los han dejado afuera. Entonces, ver que la Iglesia los escucha y los recibe es fundamental. Entonces, está toda esta etapa prejudicial, y como el Papa veía que habían algunos casos que eran como muy claros, que habían sido nulos, que no había habido un verdadero sacramento, porque, no sé, la persona con la que se casó, uno de los dos, había sido infiel desde antes de casarse, le había sido infiel a su mujer o a su marido, y después de casados también, y se separaron al poco tiempo. Bueno, si uno le cree a esa persona, y hay algunos más que verdaderamente buscando la verdad lo dicen, no hace falta que sea un proceso demasiado largo, porque cuando uno se casa se compromete a ser fiel. Si alguno de los dos nunca lo hizo, no hubo un verdadero sacramento. Entonces el Papa dijo, hay procesos que pueden ser más breves, y eso se pueden hacer delante del obispo. Y entonces eso hace que algunos procesos sean todavía más cortos y no tengan que prolongarse por demás, ¿no? Cuando la nulidad es evidente, bueno, están estos procesos más breves. Y
la cercanía con las parroquias y el diálogo con los sacerdotes, el ir explicando, como hacemos hoy en distintos lugares, que esto es un camino posible, fue realmente una oportunidad para muchas personas que se acerquen y que puedan pedirle esto a la Iglesia y, bueno, recorrer un camino de mayor profundidad en la fe. Entonces, es un proceso también que puede ser más accesible para las personas porque hay muchos voluntarios que colaboran con su tiempo, acompañando a las personas, asesorando. Hay abogados, patronos estables. Decimos que no necesariamente tienen que ser licenciados en Derecho Canónico, sino, bueno, formarse un poco en algunas cosas, cuestiones de Derecho Canónico, pero no son ninguna ciencia oculta, hay que formarse un poquito, pero es posible. Y sobre todo está deseo de acoger, de recibir, de escuchar, de acompañar y de orientar. Y realmente en estos 7 años hay mucho trabajo que hemos podido hacer y muy lindo, muy bueno. De a poquito empezamos yendo y viniendo a Merlo, a San Isidro, íbamos y veníamos para ayudarnos y compartir criterios y repensar las cosas y ver de qué manera mejorar. Y bueno, y con el tiempo fueron creciendo los equipos, entonces bueno, viajamos menos de San Isidro a Merlo Moreno, pero bueno, ahora viajan más de Merlo Moreno a San Miguel y cada tanto nos seguimos encontrando las 3 diócesis. Y la verdad que es un espíritu de comunión muy fuerte, muy lindo, muy enriquecedor. Y es una experiencia de iglesia, la verdad que creo que nos ha hecho muy bien a todos y que le ha hecho muy bien a los que se han acercado al tribunal también, porque tienen esa experiencia de encontrarse con una iglesia que los escucha, que los recibe, que los ayuda a recorrer este camino de verdad, de búsqueda de la verdad, de búsqueda de sanación, de búsqueda de profundizar lo que verdaderamente es el sacramento del matrimonio, que no es una decisión que uno toma, o no debería tomar así de un día para el otro porque viene con el combo de la fiesta y todo lo demás, sino que es una decisión que hay que decantar, madurar, tomar en libertad y delante de Dios, ¿no? Entonces, bueno, es una oportunidad para que todos podamos tomar más conciencia de lo que es verdaderamente el sacramento del matrimonio. No, si no se nos va a hacer muy largo. Una cosita sobre la estructura de lo que vamos a escuchar ahora, fue la introducción del Padre Agustín. Yo voy a hablar un poquito sobre más cómo se decide esto de la nulidad, ¿no? Después vamos a escuchar lo que es el camino de esperanza. Camino de esperanza, este momento prejudicial y muy importante porque es un momento de sanación donde personas que no son necesariamente, como decía Agustín, ni abogados, ni canonistas, ni nada, acompañan a la persona que quiere pedir la pareja a repensar su historia. Nosotros, como diócesis de Merlo Moreno, somos de los más pobrecitos en esto. Siempre le pedí mucho a los sacerdotes y parte de esta reunión es ver, de ir encontrando voluntarios y voluntarias que quieran prestar la oreja. No se juzga, solo se escucha y se acompaña. Y se le ayuda al otro a ir viendo la propia historia. Y a veces no poner todas las tintas sobre el otro, ¿no? A mí me ha pasado mucho de decir, pero deja de culpar al otro. ¿Qué tenés vos? ¿Qué pasó que tu matrimonio no pudo seguir adelante? ¿Sí? Porque si no, el otro es la otra, y que me hizo esto y me hizo aquello. ¿Qué pasó por tu corazón? Y después de eso vamos a escuchar 2 testimonios que creo que es muy importante. 2 personas que me tocó acompañar, que fue 2 historias muy lindas. Una, yo acompañaba desde antes, ¿sí? Desde mucho antes de que se generara el tribunal, y estábamos viendo como para que vaya al bonaerense, y quedaba lejos, y era complejo, y de repente dije, bueno, ya tenemos el tribunal acá, empecemos por acá. Y otra historia es de una persona que ni había pensado en la nulidad. Y
su primer pareja, vino al obispado, porque eso es lo que tenemos. El tribunal funciona en salas separadas que se manejan bastante autónomamente, si bien tenemos todos criterios en común y una misma estructura de llevar la causa y todo, ¿no? Y colaboramos unos con otros, porque cuando nos falta una persona para completar la sala, llamamos, che, mirá, necesito lo que se llama un defensor del vínculo o un juez, ¿sí? Entonces ahí nos apoyamos. Y esto permite que sea más cercano. La otra historia que yo les digo es esta persona que fue llamada, que después la historia me la hizo reencontrar en la parroquia en la que ahora soy párroco, y que tuve la suerte de celebrar el matrimonio de los dos. Le celebré el matrimonio con quienes son hoy sus esposos. ¿Sí? Entonces creo que está lindo para que podamos ver eso. ¿Qué es lo que voy a tratar más? ¿Cómo se llega a esto de la nulidad? Creo que hay una parte que como que es evidente y que para todos va a ser más fácil. Si yo les digo que una persona, bueno, acá está el padre Walter que es juez, pero él no. Pongamos Luis, que es el canciller de la diócesis, muy conocido, pero Luis solo es padre de familia. Si Luis se pusiera un alba, se pusiera la estola y empezara a hacer como que celebra toda la misa y dice todas las palabras de la consagración y demás, ¿hay una Eucaristía válida? O sea, ¿hay realmente cuerpo y sangre de Cristo? ¿Por qué? Porque él no puede, porque no es sacerdote, él no es ministro. Eso, bueno, en el sacramento del matrimonio a veces pasa algo así, ¿sí? Así podemos decir, o porque los ministros del matrimonio, que no son el cura o el diácono, son los novios, no tienen la capacidad para hacerlo, por distintos motivos. Puedo poner uno, por ejemplo. Para la validez del matrimonio es necesario que el varón tenga al menos 16 años cumplidos y la mujer 14 años cumplidos. Si son menores de esa edad, el matrimonio es nulo. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, puede ser que uno diga, no, pero me casé enamorado, enamorada, y no tiene nada que ver. No podemos juzgar sobre el amor porque es un sentimiento y algo que pasa por dentro. Pero vemos las condiciones objetivas para ver si ese matrimonio puede ser válido o no. No todo matrimonio que fracasa, como decía Agustín, es un matrimonio nulo. Pero no hay que tampoco apurarse a decir, no, pero estaba todo bien, lo que pasa es que no congeniábamos. Pero ¿por qué no se congeniaba? ¿Qué pasaba ahí en el fondo? Entonces de repente recurrimos también a otros medios que no es solamente esto. Por ejemplo, acá nos acompañan algunos peritos que se llaman psicólogos, psiquiatras, que les pedimos que examinen a una persona y ver cómo está constituida su personalidad. Y si desde esa personalidad tenía plena conciencia de lo que hacía, tenía la madurez suficiente. Después, no es que cualquier grado de inmadurez. A ver, yo entré al seminario a los 18 años. Muy maduro no era, pero pude elegir un camino y seguir adelante y sostenerlo. El padre, acá Walter, él entró más grande. Otro poquito más grande. Sí, ya era un poquito más grande cuando entró. Era más duro. Era más duro. Más duro. Sí, pero eso, por eso digo, a veces dicen, no, yo era muy joven, pero muy joven tanto de no darte cuenta de nada de lo que hacías. ¿Sí? O solamente una inmadurez, que todos tenemos una inmadurez, pero que igual podemos asumir las cosas. Entonces, tiene que quedar claro esto. ¿La Iglesia tiene divorcio? No. La Iglesia examina la validez de un sacramento. Entonces, hay dos grandes tentaciones que yo veo con esto. Que podemos caer los jueces. Y pueden caer también todos los que trabajan en un tribunal. Una tentación es una excesiva juricidad que se cierra tanto en la letra que no puede comprender el proceso de una persona. No sé si me expliqué.
pero tanta dureza sobre la ley que no, el matrimonio es así, y si no llegás a tal grado, no puedo ver si es nulo o no. La otra es la excesiva pastoralidad. No, pero pobrecito, hay que dejar que se pueda volver a casar. No, estamos hablando de un sacramento y no podemos jugar con los sacramentos. Entonces, hay que encontrar ese medio de decir, la ley me da un marco, sí, esto es necesario para que el sacramento sea válido. Y también acompañar, que eso es lo que nos pidió el Papa Francisco, acompañar como pastores a esta persona. Y si resulta que el matrimonio es válido, que le damos una palmadita en la espalda y le decimos, lo lamento. ¿No? ¿Cómo rehacer tu vida y cómo como iglesia te acompañamos a que puedas vivir bien tu relación con Dios y con la iglesia? Aunque no se pueda celebrar un nuevo matrimonio. Para eso estamos como tribunal, no solamente para detrás de un escritorio y fríamente decir si fue válido o no, ¿sí? Sino cómo podés vivir tu relación con Dios y tu relación con la iglesia. Que nunca te sientas afuera. Eso nos pidió el Papa Francisco. Entonces, primero, no hay divorcio en la iglesia. Puede ser que haya una sentencia que dé por la validez del sacramento, sí. ¿Cómo llegamos los jueces a eso? Se llama que tenés que tener certeza moral. Y realmente hay que rezarlo. Agustín lo sabe porque en algún momento él me dice, para mí es nulo el matrimonio, y yo le dije, para mí es válido. No, en realidad no es así. No es que yo le digo, para mí es válido. Nosotros tenemos que tener la certeza de que nunca existió el sacramento. Si yo dudo, si tengo duda, tanto a favor como en contra, no puedo dar un voto favorable a la nulidad. Y esto es importante. Los jueces no podemos dar un voto favorable por la nulidad si nos cabe la duda. Solo tenemos que estar ciertos adentro, en el corazón, de decir que este matrimonio es nulo. Hoy me pasó, ejemplo, yo pensé que iba a usar el pizarrón, no lo usé. Hoy me pasó, por ejemplo, una pareja que está asistiendo a misa con regularidad y me dice que bueno que no se acercaban a comulgar porque en realidad no estaban casados. ¿Y por qué no estás casado? Porque en realidad yo tengo un matrimonio anterior. A ver, te topaste con la persona justa. Bien. Después te cito. No, y la historia había sido, miren, y acá a usted le va a ser evidente. De hecho, yo le dije, mira, nos contactamos, se lleva muy bien con la que fue su esposa, en la que presuponemos el matrimonio, pero eran muy jovencitos, no llegaban a los 20 años, queda embarazada y el papá de la novia le dice, o te casás o no ves nunca más a tu hijo. Claro. ¿Cuánto duró ese matrimonio? 1 año. ¿Les parece que algo así pueda llegar a ser válido? No pudieron sostener la vida de pareja. Faltó libertad. ¿Se comprende? Eso, y algunos son así fáciles y otros no son tan fáciles. Lamentablemente en estos 7 años he tenido que dar algunas sentencias, igual también es culpable él. Y el padre Gustavo Esteche, que está convaleciente y que no vino, somos los 3 jueces en la sala Merlo Moreno, para Merlo Moreno, porque San Miguel también tiene otra sala, en poquito más Jorgelina también se nos suma como jueza, hasta ahora fue secretaria del tribunal en estos 7 años. Hay algunos que dijimos no, pero no porque tengan la certeza de que fue válido el matrimonio, sino porque nunca me sentí seguro de que no fuera. Pericia psicológica me dice que la persona podía, a pesar de todo, decidir libremente y que lo había hecho.
y que por ahí tiene otras cosas. Y lo que uno va descubriendo es que hay grandes egoísmos. O a veces, esto como decía Agustín, un caso que para mí fue emblemático, decía, siempre me fui infiel. Y fue una persona que siempre sospechó de la otra parte, y la otra parte solamente fue infiel después de varios años de matrimonio, porque se llevaban ya muy mal y no se podían ni dormían en el mismo cuarto. Pero antes intentó llevar el matrimonio adelante todo el tiempo. Sobre lo que juzgamos es lo que se nos pide. No puedo empezar a ver todo lo que pasó por detrás, si no me piden algo. Por eso es importante también los abogados que participan en el tribunal y que acompañan. La parte previa, como decíamos, camino de esperanza para que puedan ver bien toda su historia y reconocer hasta las propias faltas. Y los abogados que siguen acompañando después. No voy a hablar mucho más porque si no esto se nos hace largo. Va llegando la comida. Yo les diría, si quieren, vamos a hacer así, un pequeño break porque venimos de la misa.